Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos los que nos visitan por esta plataforma de Facebook, nuestros amigos, nuestros hermanos. Somos Ministerio Tabernáculo Reunión, donde pastorea nuestro pastor Sergio y Yelis Melgar. Si usted desea oración, si usted tiene una petición, no dude en llamarnos, en contactarnos, que con gusto le atenderemos. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y el estudio del día de hoy yo voy a continuar la parte número 2, conociendo a Dios, parte número 2. Pero antes de comenzar quisiera entrar unas palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel, maravilloso y misericordioso, Padre. Enséñanos lo mejor de tu doctrina, Señor. Que esta enseñanza sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Que aún, Señor, si aún no te hemos conocido del todo, podamos acercarnos aún más a ti y conocerte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan 1:18. Quiero dar inicio con este pasaje. Y dice así la Escritura: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria sea el nombre del Señor. La semana pasada nos hablaba nuestro hermano Jeremías acerca de este tema tan interesante, conociendo a Dios, ¿verdad? ¿Qué tan importante es conocer a Dios? Para nosotros los cristianos es algo fundamental para nuestras vidas, porque depende cómo nosotros conocemos a Dios, así es como nuestra vida espiritual va a depender. Entonces, la Biblia nos enseña de que nuestra fe debe estar fundada sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y nuestro hermano Jeremías hablaba hace 8 días acerca de que Jesucristo, hermano, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, una de las maneras en que yo puedo decir conozco a Dios, una de las maneras en que yo puedo conocer a Dios es por medio de su Hijo amado. Oh, amado hermano, qué glorioso, qué bendición, hermano, qué precioso es saber que lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida es haber conocido a nuestro amado Jesucristo. Quizás nos han pasado cosas maravillosas en este mundo, hemos experimentado ciertas cosas en este mundo, pero no nada tan precioso como nuestro Señor Jesucristo, que nos cambió la vida totalmente. Cuando el mundo no nos daba nada, cuando no estábamos perdidos, hermano, cuando no valíamos nada, éramos lo peor de este mundo, Jesucristo nos dio vida, nos rescató y nos restauró. Entonces, no hay nada más precioso que conocer a nuestro amado Jesús, porque Él nos ofrece lo mejor. Él es bueno, Él es más que bueno, y por eso que a Él le damos siempre la gloria, la honra y la alabanza, porque de Él dependen nuestras vidas. Ahora, la Biblia nos enseña de que no hay otro Dios, no hay nadie, gloria sea el nombre del Señor, a quien nosotros podamos rendir nuestra alabanza, sino que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No habría manera de cómo nosotros podíamos llegar al Padre, sino que por medio de Jesucristo. Él es el mediador. No habla de una mediadora, no habla de otros medios de cómo conocer a Dios, sino que por nuestro amado y Señor Jesucristo. Es una de las maneras, hermano, para empezar, para conocer a nuestro Dios, conociendo a Jesucristo. Si conoces a Jesucristo, la Biblia dice que tú tienes la vida. Si tú tienes al Hijo, tú tienes la vida. Entonces, Él es el dador de la vida. Dice la Biblia que por Él fueron hechas las cosas, por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es conocer a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, otra de las maneras en que nosotros podemos conocer a nuestro Dios es escuchando qué tiene que decir a sí mismo. Cuando usted, gloria sea el nombre del Señor, usted aplica para un trabajo, el empleador está escuchándolo a ver qué usted dice. Está atento, gloria a Dios, está escuchando lo que usted tiene que decir. Entonces, para que yo pueda conocer a Dios, yo tengo que escuchar lo que Él me dice. Primeramente tengo que tener mis oídos espirituales. Yo necesito escuchar lo que Él dice. Y para yo poder, hermano, entender o escuchar lo que Él me dice, es a través de su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39. Gloria a Dios. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas mismas son las que dan testimonio de mí. Es un pasaje muy conocido, hermano, que lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero note aquí algo importante que dice nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas, sino indagarnos, hermano. Leer de tal manera que podamos entender lo que la Biblia nos quiere dejar claro, hermano. Ahora, el autor de esta palabra bendita, inspirada por el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, mientras tú más leas la Biblia, mientras tú más escudriñes la Biblia, tú vas a ir conociendo más de Dios. Tú vas a ir conociendo más y más, cada día más, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la palabra del Señor. Ahora Jesucristo dice: escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras, investiguen en las Escrituras. Entonces, para poder yo escudriñar, yo necesito investigar, necesito, hermano, apasionarme por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ellas mismas van a dar testimonio de Él. Entonces, la misma palabra de Dios, las sagradas Escrituras, te van a dar testimonio y te van a decir claramente, en otras palabras, te van a dar el currículum de Dios. Te van a mostrar y te van a empezar a revelar quién es Dios. Te va a comenzar, hermano, a decirte claramente quién es Dios. Y no solamente eso, sino que va a comenzar a trazar, gloria sea el nombre del Señor, tu caminar, la voluntad de Dios para tu vida. Y son muchas las bendiciones que podemos encontrar en este libro. Pero entonces, yo necesito escuchar, necesito escudriñar, necesito indagar, saber quién es Dios. Entonces, a veces, hermano, gastamos nuestro tiempo leyendo otras cosas, escudriñando otras cosas, pero ¿por qué nosotros no le ponemos énfasis y escudriñamos un poquito más la Sagrada Escritura? Y déjame decirte que vas a comenzar a ver cambios en tu vida. ¿Quieres ver algo diferente en tu vida? Hay que hacer algo diferente. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Tenemos que apagar el Facebook por una hora, por lo menos una media hora, y emplear esa hora escudriñando la palabra del Señor, porque de esa manera vas a conocer a Dios. Y qué lindo, hermano, poder conocer a Dios. Muchos dicen conocer a Dios, pero cuando tú, hermano, escudriñas la palabra del Señor, no necesitas que nadie te diga nada. No necesitas que alguien te venga a decir cómo es Dios, porque tú has entendido por medio del Espíritu Santo quién es Dios. Gloria sea su nombre, aleluya. Ahora, vamos a ver otra manera, cómo yo puedo conocer a Dios. Otra manera es, vamos a ver Juan 16:3. Vamos a ver qué dice, Juan 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra de las maneras que yo puedo conocer a Dios es guiado por su Santo Espíritu. Es ser guiado por su Santo Espíritu. Entonces, no, hermano, si yo trato de conocer a Dios por mi propia fuerza, por mi propio conocimiento, y yo me puedo ir, hermano, unos 20 años al instituto, y si usted está yendo al instituto bíblico, se está preparando, gloria a Dios, es muy bueno. Pero yo necesito, gloria sea el nombre del Señor, es bueno tener el conocimiento, pero cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, hermano, yo puedo entender y conocer más a Dios, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios es, hermano, gloria sea el nombre de Dios, es el que escudriña la mente y los corazones y hasta lo profundo de Dios, dice, hermano. Mire, entonces el Espíritu Santo conoce bien a Dios. Y no hay algo precioso, hermano, de que seamos guiados por su Santo Espíritu. Jesucristo dijo: no están solos, vendrá un consolador, un paracletos, alguien que los va a guiar, hermano. Entonces, para que yo pueda llegar a un lugar donde yo no conozco, yo necesito guianza. Y el Espíritu Santo, hermano, si tú le pides, gloria sea el nombre de Dios, el Espíritu Santo te puede guiar y te puede llevar a conocer las profundidades de Dios. Las profundidades de Dios por medio de su Santo Espíritu. Ahora, la Biblia dice, hermano, alabado sea su nombre,
Gloria a Dios, aleluya. Dios dijo en una oportunidad: yo no voy a contender más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, mas el Señor hablando él mismo: yo soy espíritu. Entonces, para que nosotros conozcamos a Dios, hermano, tenemos que entrar a otra dimensión del Espíritu de Dios. No podemos, hermano, gloria sea el nombre de Dios, con nuestro conocimiento, con nuestra manera de pensar. No podemos, hermano, no nos cabe en la mente entender y conocer a Dios, porque Él es espíritu y nosotros somos carne, hermano. Nosotros somos mortales. Nosotros, alabado sea su nombre, no podríamos con nuestro propio, hermano, somos impotentes. Pero cuando nosotros, hermano, tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios, podemos entender a Dios, porque Él es espíritu. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria sea el nombre de Dios. Nuestro hermano Jeremías hablaba de la locura del Evangelio. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir en el Espíritu. Entonces, para que yo pueda conocer a Dios, para que yo pueda entender las facetas de Dios, yo necesito, hermano, sumergirme y meterme en otra profundidad del Espíritu para poder entender a Dios. Y es por eso que mucha gente fracasa, déjeme decirle. Porque queremos entender, queremos conocer a Dios, queremos comprender a Dios con nuestra manera de pensar. Queremos que Dios se acople a nuestras necesidades. Queremos que Dios, hermano, gloria a Dios, se adapte a nuestra manera de vivir. Pero Dios es, hermano, se mueve en lo sobrenatural. Él no se mueve en lo natural. Entonces, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que yo necesito, gloria a Dios, entender y necesito, gloria sea su nombre, entender y discernir, porque todo lo espiritual se discierne. El discernimiento yo no lo voy a encontrar en una liquor store. El discernimiento yo no lo voy a encontrar en el Marshall, en el Ross. Alabado sea su nombre. El discernimiento yo lo voy a obtener, hermano, con el precioso Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Ese es el resultado, hermano. Ese es un regalo que nos da el Espíritu Santo de Dios, el tener el discernimiento. Gloria sea su nombre. Y es por eso que a veces tú conoces y sabes en tu espíritu que Dios está contigo. Tú no necesitas llamarle a un brujo. Tú no necesitas llamarle, alabado, a la que lee cartas. Tú no necesitas, hermano, gloria sea su nombre, buscar, hermano, si Dios está contigo. Porque si hay alguien que da testimonio en tu vida, es el Espíritu Santo de Dios. Es el glorioso Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Es el glorioso Espíritu Santo que te da testimonio, que te dice: Dios está contigo. Realmente has conocido a Dios. Realmente Dios está contigo. Cuando sientas miedo, cuando sientas temor y tú dices: yo no sé qué hacer, el Espíritu Santo de Dios te da y te revela y te da a entender que Dios está contigo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Porque tenemos ese regalo precioso que es el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva, hermanos, directamente, y por eso podemos nosotros estar más cerca de Dios. Pero si hay algo que la Biblia dice, se tiene que discernir. Yo necesito, hermano, rendir mi carne. Necesito que mi carne mengüe y que mi espíritu, hermano, alabado sea su nombre, sobresalga. Y que cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios, es cuando empiezas a sentir la necesidad de buscar de Dios. Es cuando empiezas a sentir la necesidad de buscar a Dios en oración, de buscar a Dios en ayuno. Alabado sea su nombre. Y una desesperación y un hambre porque quieres conocer más de Dios. Entonces necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Mire lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, yo necesito, hermano, entender, necesito abrir mi mente y comprender de que, alabado sea su nombre, de lo invisible, hermano, vino a tomar vida lo visible. De lo que, hermano, de lo que quizás para mí no tiene ciencia, no tiene lógica para mi mente,
yo tengo que entender, alabado sea su nombre, que Dios, siendo espíritu, hermano, muestra su poder en lo visible. Entonces, otra de las maneras que yo conozco a Dios es entendiéndolo. ¿Y cómo lo voy a entender? Por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, nos da un regalo llamado sabiduría. Alabado sea su nombre. Entonces, muchas veces, hermano, cuando no le encontramos la lógica a Dios, cuando no tiene sentido lo que Dios está haciendo, es porque yo estoy pensando con mi mente natural. Pero cuando yo soy guiado por su Espíritu Santo, y quizás mi lógica, hermano, y entra una colisión, hermano, hay un pleito en mi mente, hay un pleito en mi corazón. ¿Cómo es posible que las cosas van mal? ¿Cómo es posible que las cosas van de mal en peor si le sirves a Dios de todo corazón? Es porque, hermano, yo necesito entender que Dios puede obrar de lo invisible. Y para conocer a Dios yo necesito entender de que Dios está donde yo no lo veo. Que Dios está, hermano, donde mi mente, mis ojos dicen Dios no está aquí. No lo puedo ver porque de lo invisible se formó lo visible. Y eso, hermano, es la evidencia de que Dios es real. Entonces yo necesito entender, abrir mi mente, dejarme guiar por el Santo Espíritu de Dios, y de esa manera yo conozco a Dios. Y es por eso que hay muchos ateos que preguntan y cuestionan: ¿será que Dios existe? ¿Será que esto y el otro? Y empiezan con, hermano, a inventarse tonteras del Big Bang Theory y que, hermano, y tanta cosa. Porque, hermano, con una mente natural no podemos conocer a Dios. Necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Continuamos. Ahora, no todos, hermano, conocen a Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, mire lo que aquí dice la palabra del Señor. Para empezar, el mundo no lo conoce a Él. El mundo está, hermano, tiene una venda. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una venda que habla en el libro de Corintios, que hay una venda, que el Dios de este siglo se ha encargado de ponerles venda, hermano, a los de este mundo. Entonces no le conoce. Y por eso cuando usted, hermano, predica el santo evangelio, la gente no entiende, porque no le conoce. Entonces aquí, hermano, aquí dice nuestro hermano Juan que el mundo no nos va a conocer a nosotros también, porque no lo conocen a Él. Entonces, si no, hermano, no lo conocen a Él, ¿qué podemos esperar, hermano, que nos quiera? Y a veces, hermano, a veces queremos dejar las cosas de Dios, queremos, hermano, terminar nuestra carrera de la fe, porque no somos aceptados en este mundo. Pero ese no es nuestro llamado, no es nuestro propósito, porque para empezar dice la Biblia que no lo conocen a Él. Entonces, nosotros debemos de entender y comprender, hermano, de que este mundo necesita, hermano, esa venda espiritual se debe de caer para que lo conozcan a Él primero. Entonces, hay muchos que no lo conocen. Ahora, mire lo que dice Mateo 16:13. Entonces, aquí vamos un poquito. El mundo no lo conoce. Pero mire lo que dice Mateo 16:13 al 17. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Qué interesante pasaje. Qué interesante pasaje, porque yo me pregunto, ¿será que Jesús sabía lo que la gente pensaba? Claro que sí. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña en los evangelios, es de que Jesús
hermano, podía discernir lo que estaban pensando. Los fariseos dicen que él podía conocer sus pensamientos. Pero qué interesante, hermano, que Jesús le dirige a Pedro. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, y les pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente, o qué dicen los hombres, o qué concepto tiene la demás gente del Hijo del Hombre? Ahora escuche esto. Jesús, dice la palabra de Dios, que donde él, hermano, se paraba, él predicaba el evangelio. Entonces las multitudes se agolpaban, las multitudes le seguían. Gente, hermano, se desesperaba por escuchar el santo evangelio. Entonces, si hay algo que Jesús le apasionaba, era predicar la palabra de Dios. Y él, hermano, daba la palabra y les hablaban parábolas y les hablaba del reino. Pero había gente que no lo conocía. Y esto, hermano, me asusta a mí, porque yo puedo ser creyente, yo puedo sentarme en una banca de este lugar, yo puedo escuchar la palabra de Dios, pero no puedo, aún todavía, yo no puedo conocer a Jesús. Entonces, con el hecho que yo me congregue, ahora, con eso, por favor no me malinterprete, porque la Biblia nos enseña que nos debemos de congregar día a día. Pero si yo me congrego y escucho la palabra de Dios y no me quiero sumergir más, y no me quiero envolver más en lo que refiere, hermano, este caminar, esta carrera de la fe, hermano, yo puedo venir a la iglesia, puedo ser un miembro más, pero sin conocer a Jesús. Porque esta gente escuchaba a Jesús. Esta gente escuchaba a Jesús. Se agolpaban, escuchaban, hermano. Pero cuando Jesús pregunta, ¿qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? ¿Será que esta gente realmente me conoce? ¿Será que esta gente realmente, el mensaje que yo les he ministrado, les ha abierto los ojos y les ha hecho entender quién yo soy? Ahora veamos, hermano, esto. Porque unos, note esto en plural, unos pensaban que era Juan el Bautista. Qué interesante. Para muchos, Jesús era su primo. Para muchos, Jesucristo era su primo Juan el Bautista. Ahora podemos pensar, quizás se parecían porque eran eran primos, primos hermanos, como dicen por ahí. Pero entonces el concepto de la gente, hermano, para poder pensar de esa manera que Jesús era Juan, era porque lo único que yo puedo pensar es que no, hermano, jamás se interesaron de la persona de Jesús. Entonces lo que pasaba era que escuchaban, hermano, a Jesús predicar, pero decían: este es uno de la familia de los carpinteros. Este es uno de aquellos de esa familia que se juntan y cómo gritan, y que quizás es Juan. Y no lo conocía. Y quizás, hermano, no sabían, gloria sea el nombre del Señor, quién era Jesús. Entonces, yo quiero, hermano, que quizás aquí en uno de estos grupos nos vamos a identificar. Y hermano, si caemos en uno de estos grupos, pidámosle al Señor ser como Pedro. Porque Pedro conocía a Jesús personalmente como su único y suficiente Salvador. Entonces, muchos pensaban que Jesús era como su primo. Entonces, pensaba que era alguien de la familia, alguien que quizás lo hacían por religión. Y eso es lo triste, hermano. A veces en nosotros congregarnos y solo, hermano, caemos en una religiosidad, Hacemos como lo que hacíamos, hermano, en la iglesia tradicional, que no nos interesaba ni cómo se llamaba quién, ni nadie, no nos interesaba nada. Solo íbamos y no conocíamos a nadie. Solo íbamos a la misa de gallo. Solo íbamos por cumplir, para calmar nuestra conciencia. Pero déjame decirte que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, que tú te congregues, alabado sea su nombre, para que tú llegues a conocer a Dios aún más y lo puedas experimentar personalmente en tu vida. Ahora, otros hermanos pensaban que era el profeta Elías. Qué interesante. Porque dice gloria a Dios, se cree que la Biblia fue escrita desde que se escribió el Pentateuco hacia los evangelios. Se cree que hubo un lapso de 1500 años. Ahora, podemos pensar que dentro de esos 1500 años fue donde surgió el ministerio del profeta Elías. Podemos pensar quizás unos 700 años, 800 años. Entonces,
Desde que se escribieron los evangelios, 800, 700 años atrás, estaba el profeta Elías. Ahora, ¿cómo era posible que muchos pensaban que Elías aún había vivido los 800 años, hermano? Mire qué tremendo es esto. Pensaban que Jesús era Elías. Ahora, el mensaje de Elías, hermano, era duro, era confrontativo. El mensaje de Elías hacía el llamado para el arrepentimiento. Pero mucha gente, hermano, quizás, gloria sea el nombre de Dios, pensaban que Jesús aún era Elías. Entonces, hay otro grupo de gente que todavía, hermano, vive del pasado. Vive de lo que ya pasó hace años. Está viviendo de lo que sucedió hace años. Y hermano, y empiezan a revivir aquellos momentos cuando la unción fluía y que en los tiempos de antes. Y perfecto, maravilloso, porque Dios se ha manifestado en todos los tiempos. Pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿Por qué solo a veces lo conocemos años atrás? Cuando yo era joven, cuando yo estaba soltero, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy ya no conocemos a Jesús. Conocemos a Jesús como Elías, como el ministerio de hace 800 años. Es tiempo de actualizarnos, porque la Biblia dice que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él no puede, hermano, no puede pensar de una manera así y de otra manera acá. Ahora, el día de hoy, este es el día, hoy es el día en que tú puedes conocer a Jesús. Alabado sea su nombre y puedas entender quién es Jesús. Aparentemente esta gente ni siquiera se tomaron el tiempo de preguntar cómo se llamaba nuestro amado Jesucristo. Porque para ellos era Elías. Era alguien que vivió ya mucho tiempo, que viene predicando de hace mucho tiempo. Gloria a su nombre. Para otros era Jeremías. Jeremías fue un profeta, hermano, que predicó más de 40 años, hermano, y hablaba del juicio, hablaba de que el pueblo de Israel iban a ir cautivos a Babilonia, pero nadie les hacía caso. Nadie, hermano. Aún el rey, hermano, el rey dice la Biblia que lo metió en una cisterna y le dijo, ahora profetiza, porque el rey quería escuchar que el profeta le profetizara bonito. Mire, que es algo de lo que sucede en las iglesias actuales. Porque el mensaje de Jeremías era confrontativo. Y Jeremías, hermano, aún en la cisterna, así dice Jehová, irán cautivos 70 años, irán en la cautividad, irán bajo el imperio de Babilonia. Entonces, para muchos, hermanos, creían que Jesús era Jeremías. Entonces, aquí puedo ver que hay otro grupo de personas que escuchaba el mensaje, pero quizás pensaba, este es como Jeremías, predica y nada pasa. ¿Por qué? Porque no había una actitud de arrepentimiento, no había una actitud de conocer, de acercarse a Jesús. Alabado sea su nombre. Me llama la atención aquella historia donde aquella mujer, que ni menciona el nombre, pero tenía un problema que era flujo de sangre, pero se atrevió a acercarse a Jesús. Quizás estaba en esa multitud, había escuchado quién era Jesús, pero ella entendió que de Jesús iba a fluir poder, que de nuestro Señor Jesús iba a pasar algo diferente. Entonces para ella, hermano, supo entender y comprender que debía acercarse a Jesús. Y al conocer a Jesús, hermano, ella se obtuvo su milagro. Entonces, para muchos quizás Jesús es Jeremías. Entonces aquí estamos hablando de gente que escuchaba la palabra, pero no conocía a Jesús. Ahora, otros dicen que pensaban que era alguno de los profetas. En el libro de Lucas lo menciona, gloria sea el nombre del Señor, que algunos pensaban que Jesús era alguno de los profetas que había resucitado. Mire, esto está más tremendo, porque para ellos era normal la resurrección. Pero entonces ellos se imaginaban que Jesús era uno de los profetas que había resucitado. Y quizás solo se quedaban con la boca abierta, pero no se acercaban a Jesús, no lo conocían. No conocían quién realmente era Jesús. Pero me llama la atención que Jesús le dice a Pedro, ahora tú dime quién soy yo. Oh, hermano, y la Biblia Jesús le llama bienaventurado Pedrito, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí Jesús nos da otro principio más,
que para poder yo conocer a Jesús, yo necesito tener revelación. Por medio de la revelación, Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, la unción cayó sobre ti. El libro de los Salmos dice: la unción está sobre ti. Entonces él es el ungido. Entonces a Pedro no tuvo que ir a una escuela. Pedro no tuvo que ir donde el obispo, el sacerdote, el papa, gloria a Dios, no tuvo que ir a una escuela, sino por revelación del Espíritu Santo, el Padre le había revelado quién Jesús es. Y esto es lo lindo, lo precioso, hermano, que nosotros, hermanos, no somos ignorantes, porque hemos obtenido la revelación de Dios. Y aunque, hermano, lleguen mormones, testigos de Rayovac, lleguen, hermano, toda la religión del mundo a quererle botar la puerta, a hablarle de otro evangelio basura, usted, hermano, no cambia de parecer por una sola razón: porque usted ha obtenido la revelación del Padre de quién es Jesús en su vida. Y yo no sé usted, hermano, pero yo no voy a cambiar eso. Yo había escuchado, hermano, que Jesús lo habían crucificado y que estaba en un Cristo negro, que él era de palo, que era negro. Pero ahora he obtenido la revelación quién es Jesús, hermano. Para mí Jesús no es Elías, para mí Jesús no es Jeremías, ninguno de los profetas que murieron, que fueron mortales, sino que Él es el Hijo del Dios viviente que venció, hermano, gloria a Dios, al diablo, a sus demonios en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Escuche esto: los levantó, los exhibió y le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Alabado sea su nombre. Con la muerte venció a la muerte y ahora nos ha dado vida, hermano. Él es nuestro campeón, Él es nuestro héroe. A Él le damos la gloria, a Jesús. A Él sea la honra y el poder y toda la alabanza, porque Él nos dio la victoria. Entonces Pedro le dijo: dichoso, bienaventurado. Y yo te digo en esta tarde, en esta noche, tú eres bienaventurado si tú conoces y has obtenido la revelación del Padre sobre tu vida. Tú eres dichoso, tú eres bienaventurado, porque has entendido que el ungido es Jesús. Entonces yo voy a conocer a Jesús por medio de la revelación. Entonces la revelación se busca. La palabra revelación quiere decir el velo quitado. Yo tenía una venda, no podía ver. Y la revelación cayó sobre mí, el velo se cayó, se rasga. Y ahora puedo ver y puedo conocer personalmente a Jesús en mi vida. Ahora yo no necesito estar cegado, porque la revelación del Padre vino a romper toda ceguera, hermano. Entonces, alabado sea su nombre. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado, hermano, acerca de Dios. Incluso la Biblia nos narra de que él levantaba sacrificios. Hermano, él entendía de que Dios le agradaban los sacrificios, pero solo había escuchado quién era Dios. Solo él había escuchado quién era Dios. Pero cuando llegó el momento de su proceso, donde Dios lo comienza, hermano, a procesar de una manera tan dolorosa, llegó el momento, hermano, que terminó ese proceso. Alabado Dios. Entonces, cada proceso tiene su principio y tiene su final. Cuando Job se levanta, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job, hermano, había obtenido una revelación, había experimentado en carne propia quién era Dios, había estado con Él, había hablado con Él. Hermano, hay un pasaje de la Biblia que dice que se comienzan, hermano, a contender. Y Job tiene una conversación con Dios. Dios le responde, pero Job entendió quién era Dios para él. Dios entendió que Dios era, hermano, era lo más precioso que le había pasado. Ahora dice: mis ojos te han podido ver. Porque es una cosa que escuches, una cosa es que solo te hablen de Jesús. Una cosa que, hermano, escuches quién es Jesús. Pero otra cosa es cuando tú con tus propios ojos, por medio de la revelación, puedes ver a Jesús. Y eso es lo que sucedía con Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Ahora veamos, hermano, lo que le sucedió a Moisés. Moisés, yo quiero que veamos, hermano, una experiencia que tuvo Moisés.
Porque usted sabe la historia, Moisés no creció juntamente con los judíos, sino que creció en el palacio, hermano, de Faraón. Mas sin embargo, Moisés sabía de que él era un judío. Ahora, dice la palabra del Señor que llegó el tiempo que él sintió que él iba a ser el libertador. Ahora, a Moisés no lo habían llevado a ninguna sinagoga. Moisés no había sido enseñado en ninguna doctrina. Pero vino el sentimiento de su corazón que él tenía que salvar y que él estaba en el lugar apropiado para salvar a los hijos de Israel. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que cuando él intentó hacerlo, dice la Biblia que él fracasó, no le fue bien, que sus mismos hermanos no lo aceptaron. Y dice la Biblia que él mató a un egipcio y dice que lo escondió el muerto. Y al otro día trató de defender a sus hermanos, pero sus hermanos le dijeron: ¿Y nos vas a matar así como mataste al egipcio? Hermano, cuando escucharon eso, Moisés dijo: ya me descubrieron. Y Moisés sale corriendo, hermano, al desierto de Madián. Y Dios comienza a hacer un proceso en su vida en el desierto. Pero mientras estaba en el desierto, hermano, yo me puedo imaginar a Moisés, que Moisés estaba frustrado, aleluya, en su corazón llegó el llamado de Dios. Y sintió quizás el llamado de Dios, pero fracasó. Pero ahora veamos, hermano, lo que sucede. En Éxodo 3, 1 y 2. Vamos a ver qué dice Éxodo 3, 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ahora, Moisés, hermano, estaba trabajando. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la palabra de Dios que se encuentra con una experiencia, con una manifestación. Algo sucedía en el desierto. Algo que él no había experimentado en el palacio de Faraón. Algo que él no había visto, hermano, en toda la arquitectura que estaba en Egipto. Hermano, se viene a encontrar con una experiencia en el desierto. Y mientras estaba Moisés, hermano, pastoreando, note esto, qué precioso. Dice que se le manifiesta a Dios. Ahora, hermano, qué precioso es Dios, porque él, hermano, se puede manifestar en mil maneras como Él quiera, porque Él es Dios. Y una de las maneras, hermano, que se le manifiesta a Moisés es en el desierto, donde hay sufrimiento, donde hay calor, donde hay incomodidad, donde hay espinos, donde hay sed, donde hay sufrimiento. Ahí se manifiesta Dios. Si hay un desierto, hermano, en mi vida o en tu vida, déjame decirte que es la plataforma que Dios puede usar para revelarte a tu vida, para darse a conocer quién es Dios en tu vida, para, hermano, mostrar su gloria, su poder, y demostrarte que en la plataforma que tú piensas que es imposible, Él puede manifestar su poder y su gloria. Alabado sea su nombre. Veo un principio aquí. Veo que Moisés está, hermano, trabajando. Note que Moisés no estaba en una hamaca, Moisés no estaba tomando su agua de coco. Moisés, hermano, no estaba jugando pelota, jugando básquetbol, sino que estaba trabajando. Uno de los requisitos, hermano, que Dios ve en nosotros para revelarse, para darse a conocer, para que le conozcamos, es cuando nosotros trabajamos. El problema es de que muchas veces nosotros decimos: Señor, ya que me bautices, ya que hable lengua, ya que profetice, entonces voy a trabajar para la obra. Cuando yo sienta tu espíritu, cuando yo interprete lenguas, entonces voy a comenzar a predicar en la esquina de la Pacífica y la Gage. Eso está muy malo, antibíblico, hermano. Para que yo pueda conocer a Dios, yo necesito trabajar para Dios. Para yo poder conocer a Dios, yo necesito, hermano, trabajar y hacer algo para la obra. Acuérdense que este caminar es por fe. Quizás no ha experimentado, Dios no te ha bendecido, Dios no te ha mostrado su gloria, Dios no te ha bautizado con su Espíritu Santo aún todavía, pero eso no significa que Dios no lo vaya a hacer. Entonces, si yo voy a trabajar, hermano, gloria sea su nombre, porque yo tengo fe que Dios me va a bendecir. La palabra de Dios dice que Dios no se queda con nada, hermano. Entonces la recompensa viene de parte de Dios. Aún un vaso de agua, dice la Biblia, que tiene recompensa.
Entonces Moisés estaba trabajando, y mientras trabajaba, dice la palabra de Dios que Dios, hermano, provocó una zarza que ardía en fuego. Y qué interesante es esto. Qué interesante es esto, porque para Moisés no era algo normal. Si hay algo que llamó la atención de Moisés, era de que aquella llama no se apagaba. Entonces, quizás, hermano, en el desierto, obviamente, hace mucho calor. Lo lógico es de que se manifieste el fuego, se quemen los arbustos, era normal. Pero si hay algo que Moisés se detuvo, era porque aquella llama no se apagaba. Entonces, Dios, antes de revelarse a la vida de Moisés, Dios tuvo que llamar su atención. Escuche esto. Dios tuvo que llamar su atención. Entonces, muchas veces, hermano, he escuchado de Dios. Moisés había escuchado de Dios. Sus hermanos los hebreos le habían hablado de Dios. Él sintió el llamado, pero no había conocido a Dios en esta faceta que él, hermano, en esta manifestación. Ahora, lo que sucedía en el desierto era una manifestación. En Egipto no se le había manifestado, conocía de oídas, pero en el desierto sus ojos iban a experimentar algo diferente. Moisés iba a conocer a Dios de otra manera. Y dice la palabra de Dios que antes de que Moisés llegara a conocer a Dios, dice la palabra de Dios que él llamó a su atención. Muchas veces, hermano, muchas veces para yo poder realmente conocer a Dios, Dios va a permitir escaseces en mi vida. Dios va a permitir, hermano, contradicciones en mi vida. Dios va a permitir que todo vaya de la manera contraria. Dios va a permitir, hermano, que mi mente empiece a jugar y me empiece, hermano, a ver las cosas contrarias a lo que yo veo. Y es por eso, hermano, que muchos han dejado de este evangelio, porque cuando entramos en esa fase de conocer a Dios, cuando entramos en ese test, si hay algo que a Dios le fascina, hermano, es que nosotros entremos en tests, en quizzes, en exámenes, para ver, hermano, dónde está nuestra fe. Entonces, van a haber contradicciones en nuestra vida. Cuando más le estemos sirviendo a Dios, cuando nosotros nos entreguemos, hermano, de todo corazón, no sé si a usted le ha pasado, es cuando viene más fuerte la lucha. Es donde se te levanta tu jefe, donde se te levanta la mujer, donde se te levantan los hijos y te dicen, no, tú no vas a poder, gloria a Dios. Y vienen problemas, el diablo se levanta con más fuerza. Pero eso no significa que ahí termina tu carrera. Eso no significa que hasta ahí vas a llegar. Lo que Dios está haciendo, hermano, es permitiendo que las cosas se vean, que sea un panorama para Dios mostrarte quién Él es. Entonces la actitud que yo debo de tomar, amado hermano, es una actitud de madurez. Ver las cosas, hermano, que las cosas van en contradicción, que las cosas no cuadran, las cosas, hermano, no van como yo pienso. Pero hermano, es la oportunidad que Dios está haciendo para que nosotros le conozcamos. Dios está queriendo llamar nuestra atención. Dijo alguien por ahí, si tu vida estás pasándola muy bien y el diablo no se levanta y no tienes pruebas, analiza, porque hay algo ahí, algo está pasando. Porque la vida del cristiano, hermano, dice la palabra de Dios que somos como un ejército, y Dios nos ha dado la armadura y estamos en una guerra constante. Entonces, para que Dios, hermano, se dé a conocer a nuestra vida, van a pasar cosas contradictorias en nuestra vida. Gloria a Jesús, aleluya. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Dios permitió, hermano, la llama que no se apagara para llamar la atención de Moisés. Dios va a permitir la lucha, la prueba, hermano, la contradicción, la crisis fuerte en tu vida por una sola razón: porque quiere llamar tu atención. ¿No te ha pasado que cuando como que Dios a veces nos aprieta la tuerca, es ahí cuando venimos rendidos al altar? Qué interesante, hermano. Pero lo que Dios quiere es llamar nuestra atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Él nos ama tanto, somos su especial tesoro, amado hermano, y Dios no quiere que nos perdamos. Entonces
Dios a veces permite la crisis y entiende esto. No es la culpa del diablo, de la llorona, de las ciguamontes. A veces Dios permite la crisis. A veces Dios permite que las cosas vayan de mal en peor, porque Dios quiere manifestarse en tu vida. Y la Biblia dice que muchas veces ocurrieron, hermano, Jesús hizo milagros. Y hermano, la gente padecía de ciertas enfermedades con una sola razón: era para que Dios mostrara su gloria. Y al Dios mostrar su gloria y enderezar lo que está torcido y chueco, aquello que no tiene lógica para ti, vas a entender que Dios estuvo en el asunto y Dios se manifestó y pudo componer aquello que tú pensabas que no tenía solución. Alabado sea Jesús. Ahora, mire lo que dice Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, Dios logró su objetivo de llamar la atención de Moisés. Pero me gusta la actitud de Moisés, que dijo: yo voy a ir a ver qué pasa. Otra de las cualidades, hermano, otra de las que yo tengo que tener para que yo pueda calificar, para que Dios se manifieste en mi vida y lo pueda conocer, es de que yo debo de correr a Él. Este principio, hermano, gloria sea su nombre, es tan poderoso, porque Dios se manifestó en el desierto. Pero note esto: Dios no se manifestó enfrente de Moisés, sino que Moisés tuvo que ir a ver lo que pasaba. Entonces, a veces, hermano, hemos escuchado ese concepto y lo hemos escuchado muchas veces con los paganos, los que no creen en Dios, y hermano, y tratan de meternos basura. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? Yo no necesito. Aquí en mi casa, aquí puedo comer palomitas de maíz, mi sodita. Aquí Dios me visita. Aquí Dios está. Dios. Y tiene razón, fíjese. Dios está, dice la Biblia, que Él es omnisciente, omnipresente. Su espíritu está sobre toda la tierra. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Pero Dios no se manifiesta en todos lados. Dios no se manifiesta en todos lados. Dios jamás se manifestó en Egipto. Dice la Biblia que Él descendió y escuchó el clamor, pero no dice que se manifestó en Egipto. En el desierto se manifestó. Entonces hay lugares apropiados donde Dios manifiesta su gloria. Hermano, este altar, hermano, este templo ha sido dedicado para la gloria de Jehová. Y entonces aquí donde envía Jehová bendición y vida eterna, es un lugar, hermano, apartado, santificado, para que Dios manifieste su gloria. Entonces yo me puedo quedar en la casa. Yo me puedo quedar, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Puedo ir a muchos lugares y pensar que Dios está conmigo, y tiene razón. Pero yo necesito buscar, ir donde está la manifestación de Dios. Por eso la Biblia dice: no se dejen de congregar. No se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se manifiesta Dios, donde estamos todos, hermanos, alabando juntos a Dios. Entonces, Dios había elegido ese lugar para manifestar su gloria, y Moisés va. Entonces, otra de la actitud, como yo, hermano, puedo conocer a Dios, yo tengo que correr a Él. Yo tengo que ir a donde está Él. Y hermano, yo me tengo que desesperar. Y a veces escuchamos: Señor, si tú no me sanas, yo no te sirvo. Si tú no me tocas, verdad, yo no hago tal y tal cosa. No, hermano, debemos de tener una actitud de humildad, correr, ir donde está Él, hermano, humillarnos. Gloria sea su nombre. Dios le dijo a Moisés: alabado sea su nombre. Estaba, hermano, con el pueblo de Israel en el desierto, pero le dijo: sube al monte Sinaí, ahí yo me voy a manifestar a tu vida. Entonces hay un GPS, hay una brújula que yo tengo que ajustar para que mis pies vayan a donde Dios me dice que tenga que ir. Ahora, a Dios no le costaba nada manifestarle, darle el mensaje ahí con los hijos de Israel. Pero Dios le dice a Moisés: sube al monte, que ahí te tengo un mensaje, ahí te tengo una encomienda, ahí te tengo unas instrucciones que darte. Entonces yo debo de ir a Él. Yo quiero conocer a Dios, yo tengo que ir. Yo tengo que desesperarme, yo tengo que buscar donde Dios se manifiesta. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Si continuamos, Éxodo 3:4. Gloria a Dios. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó,
Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria sea su nombre. Entonces, Moisés había ido, corrió, vio aquella zarza. Cuando él va y llega, gloria sea su nombre, dice la Biblia que cuando Jehová viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza. Entonces, mire qué precioso es esto. Cuando Dios vio la actitud, cuando Dios vio que Moisés cambió su rutina, cuando Moisés dijo: estaba trabajando, estaba pastoreando, pero voy a cambiar mi camino, voy a ir a ver qué pasa. Algo está sucediendo, hay algo diferente. Y cuando él lleva sus pies allá donde estaba Dios, dice que Dios, al ver su actitud, lo llama. Entonces, ahí entramos en otra fase, hermano, cuando nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Dios, vamos donde Él se manifiesta, escuchamos la voz de Dios. Y dice que Dios lo llamó. Ahí vemos, hermano, que Dios por primera vez le habla audiblemente a Moisés. Imagínense qué experiencia más preciosa. Y le llama por su nombre. Entonces, hermano, a Dios no se le escapa a nadie. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu caminar, tu despertar, lo que tú haces, lo que tú estás pensando. Todo lo conoce de ti. Y a Moisés le llama por nombre. Mire qué precioso es esto. Entonces, si hay algo que Dios tiene, es que Dios no se le olvidan las cosas. Y Él nos conoce realmente quiénes nosotros somos y nos conoce por nombre. Entonces, lo llama por nombre, gloria sea el nombre de Dios, y le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, yo estaba escudriñando, hermano, este pasaje, y he llegado a 3 conclusiones acerca del calzado. Fíjese que el calzado en la antigüedad definía la clase social de las personas. Entonces, si yo tenía billete en los tiempos de Moisés, tenía ganados, camellos, mi calzado iban a definir mi estado social, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo no habían camellos BMW, Lamborghinis, ni Maseratis, sino que mi calzado era, hermano, y obviamente la túnica daban a conocer mi estado social. Entonces, Dios le dice: quítate el calzado. Y esto qué interesante, hermano, porque para yo poder conocer a Dios, yo necesito despojarme de muchas cosas que yo llevo. Note esto: Moisés llevaba el calzado. No era el calzado que Dios le había dado. Moisés llevaba el calzado. Y Dios le dice: despójate del calzado. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, hay veces, hermano, que pensamos que nuestros títulos, nuestro doctorado, y hemos estudiado y perfecto, y te felicito y gloria a Dios porque has estudiado. Es una bendición, hermano, estudiar y prepararse, pero para conocer a Dios yo necesito despojarme de ciertos títulos, de ciertas, hermano, metas, propósitos que yo he alcanzado. Quizás, hermano, yo no sé que tú has alcanzado, pero para yo acercarme a Dios, yo necesito llegar con un corazón sincero, hermano, con humildad. Entonces, Moisés, hermano, tenía el título de príncipe de Egipto. Y Dios le dice: quítate el calzado. Para yo poderte manifestar y que seamos amigos y yo conocerte, yo necesito conocerte tal como tú eres. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le impresionan nuestros títulos. A Dios no le impresiona nuestros logros. Perdóname si te arruiné la noche. Si hay algo que le impresiona a Dios, si yo puedo entender en la Biblia, es cuando yo me acerco a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón humillado. Yo puedo ser el peor pecador, el matador, violador, pero cuando mi corazón se quebranta, de esa manera yo puedo impactar el corazón de Dios. Y otra de las maneras, cuando yo le canto y le alabo de corazón, cuando de mis labios fluye cántico nuevo, hermano, cuando yo le fabrico algo a Dios, cuando yo le levanto un altar, de esa manera yo puedo impresionar a Dios.
Pero con mis títulos, con mis creencias y con mi nivel social, no puedo impresionar a Dios. Para yo poder conocer a Dios, hermano, debemos de bajarnos de la nube muchas veces, perdóname, y reconocer que somos polvo. Somos David, hermano. David era un hombre que tenía poder. David era un hombre que tenía palacio, tenía realeza. Pero David en una oportunidad vio las estrellas, vio el cielo, el universo, y se hace esa pregunta: Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? ¿Quién soy yo? Detrás de estos vestidos reales, detrás de esta corona, detrás de este poder. Ahora note que David, Dios lo había puesto como rey, pero aún él dice: debajo de estas vestiduras soy polvo. Detrás de estas vestiduras soy alguien mortal. Soy alguien que peca, que te falla constantemente. Ahora tú que eres santo, ¿quién tú eres para visitarnos a nosotros? Qué precioso, hermano. Y eso es lo que Dios le agrada. Y Dios le dice: quítate el calzado. Ahora, otra de las cosas que yo puedo notar, hermano, que el calzado es muy cómodo. El calzado, hermano, es tan cómodo que hasta podemos caminar en la playa, podemos caminar donde hay piedras. Hermano, hay zapatos que son todo terreno. Y cuando nosotros, gloria sea su nombre, nos quitamos los zapatos, tan incómodo. Caminar en la arena caliente, hermano, eso es una tortura. Ahora, acuérdense que en el desierto no estaba haciendo frío. En el desierto es un lugar que está caliente. Porque para que Moisés estuviera pastoreando las ovejas, era porque no era temporada de frío. Era una temporada, hermano, quizás cálida. Pero Dios le dice: quítate los zapatos, quítate tu calzado. En otras palabras, le está diciendo: sal de tu comodidad, despójate de la comodidad. Porque muchas veces, hermano, nos acomodamos y es fácil. A veces, hermano, y queremos servir a Dios de una manera que nosotros pensamos que nos va a ir bien. Y pensamos que conocemos a Dios así de lejitos, ¿verdad? Yo no me meto, ¿verdad? El diablo también de lejitos, y todo está bien, llevo mi rutina, voy a la iglesia y me persino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios dice: si tú me quieres conocer, tienes que salir de tu comodidad. Si tú realmente quieres conocer y quieres que yo me revele a tu vida, hay que salir de la comodidad. Y salir de la comodidad, hermano, no es fácil. Es tan difícil, porque como seres humanos nos acoplamos a ciertas maneras de vivir. El libro de Romanos dice: no nos conformemos con los deseos de este siglo, sino transformado nuestra mente con el espíritu de la renovación. Entonces, no tenemos que vivir una vida conforme, sino que tenemos que despojarnos de la comodidad. A veces Dios nos habla, hermano, que escudriñemos su palabra, pero estamos tan cómodos en el sofá viendo Netflix. Estamos tan cómodos, hermano, viendo la novela. Estamos tan cómodos, hermano, gloria sea su nombre, en la hamaca. O yo no sé dónde tú te acomodas, pero a veces Dios nos quiere sacar de la comodidad. A veces en la mañana Dios nos habla que le busquemos, hermano, las horas de la madrugada. Pero ¿qué hacemos? Solo nos damos la vuelta, abrazamos la almohada. Entonces, Dios, hermano, realmente queremos conocer a Dios. Dios quiere que nos despojemos de nuestras comodidades. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, otra cosa que yo puedo encontrar acerca del calzado, note esto, porque el Señor ahí se refiere le dice: quítate el calzado, porque le dice la razón por qué. Porque el lugar donde estás es lugar santo es. Entonces, el lugar que el Señor había escogido para manifestarse, para que lo conociera, el Señor lo había santificado, porque donde Dios se manifiesta, santifica el lugar, hermano. Por eso nosotros, dice la Biblia, que somos vasos de honra, porque si Jesús está en tu vida, el Espíritu Santo ha hecho ese trabajo de santificarte y lavarte, renovarte y regenerarte. Entonces, si hay algo que a mí me gustaba hacer antes, ya no lo hago, porque ahora soy santificado y estoy apartado para Él. Entonces Dios había santificado aquel lugar, y Dios le dice: quítate los zapatos, quítate el calzado. Entonces, ¿puedo yo entender, hermano, que muchas veces en nuestro calzado
a veces, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero si no nos fijamos, podemos traer chicles, podemos traer excremento, hermano, tantas cosas que se nos pueden pegar en los zapatos. Y no sé si a usted le ha pasado, si usted ha ido a un hogar de un asiático, lo primero que le va a decir: quítate los zapatos. Para poder entrar a su casa, tú te necesitas entrar descalzo. ¿Por qué? Porque en tus zapatos trae suciedad y ensucia su carpeta, ¿verdad? Entonces, hay veces, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos el apresto del Evangelio, o sea, el calzado del Evangelio. Nuestros zapatos nos identifican, hermano, que somos salvos por medio de ese santo Evangelio. Pero muchas veces, por esos mismos zapatos, hermano, a veces se nos pegan cosas, chicles del mundo, fíjese. Se nos pegan muchas cosas, hermano, que nosotros quizás nos hemos parado o hemos pisado ciertos lugares que a Dios no le agrada. Entonces, para yo poder conocer a Dios, yo necesito despojarme de ciertas cosas que el mundo, hermano, este sistema, cosas que me quieren abrazar, cosas que quieren que yo, hermano, las traiga a la iglesia. Yo necesito despojarme de eso. Por eso, hermano, cada día debemos de hablarle al Señor y orarle, rogarle, suplicarle al Señor que Él nos limpie, nos purifique, hermano, de ciertas cosas que este mundo, hermano, nos quieren contaminar, que quieren que nosotros estemos contaminados. Para acercarte a Dios y conocerlo, tú necesitas, hermano, estar limpio, necesitas entrar puro, sin contaminación del mundo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo se me ha acabado, aleluya, gloria sea su nombre. Pero con esto voy terminando, Mire lo que ahí en el versículo 6, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces todo este proceso, hermano, que yo te vengo hablando para poder conocer a Dios, era para que Dios le dijera esto: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tus generaciones, yo soy el Dios que vino hablando muchos años atrás, el que inquietó el corazón de Abraham. Yo soy el Dios. Y note esto, que Moisés había escuchado esas mismas palabras en Egipto por medio de sus padres, quizás por medio de sus hermanos, los hebreos. Habían escuchado que hay un Dios que Abraham vino hablando, un Dios que Isaac vino hablando, un Dios que Jacob vino hablando, hermano, y tenían un concepto de Dios. Escuche esto, es tan importante. Pero Moisés no había conocido a Dios, no había escuchado de los labios de Dios que Dios mismo le dijera: yo soy el Dios de tus padres. Y esas palabras trajeron un impacto en la vida de Moisés. Mire, note la diferencia. Moisés había escuchado del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sintió el llamado, fracasó. Dios ahora lo llama, conoce a Dios, hermano, tiene una experiencia, escucha la voz de Dios, lo conoce tal como Él es y le dice esas mismas palabras que él había escuchado: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que los va a sacar de la esclavitud. Y dice la Biblia que Moisés desde ese día fue diferente, hermano. Dios le dio una encomienda a Moisés para que fuera el libertador de Egipto. Ahora Moisés ya iba, hermano, con el respaldo de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú tienes el respaldo de Dios. Cuando tú tienes esa experiencia y lo llegas a conocer, no solo porque te lo dijeron tus padres, no solo porque te lo dijeron, hermano, tus hermanos, sino que ahora tienes una experiencia directamente con Dios. Alabado sea su nombre. Moisés va y se para frente al faraón, hermano, y le da una palabra, Moisés le da una palabra a faraón para que deje ir a los hijos de Israel. Y usted sabe la historia. Entonces pasa algo diferente en la vida de Moisés. Lo había escuchado de oídas, pero ahora sus ojos habían visto la misma gloria de Dios. Y con eso termino. La Biblia dice que gloria sea su nombre, que es imposible agradar a Dios sin fe. Para que tú puedas llegar a Dios, para que tú puedas acercarte a Dios, tú necesitas llevar fe. Tú no puedes ir con las manos vacías. Tú no puedes decir: alabado. Tú necesitas creer
que Dios es Dios, que Él es galardonador de los que le buscan. Y ¿cómo sé yo que conozco a alguien? Cuando yo hago lo que a Él le agrada. Si hay algo que a Dios le agrada, es cuando tú tienes fe. Es cuando tú vas y te acercas a Él con fe. Cuando tú vas con fe, Dios se manifiesta a tu vida. Dios se da con nosotros. Dios hermano, se muestra a tu vida. Y qué interesante que Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que yo soy el que soy. En otras palabras, ve, dile con tus propias palabras cómo yo me he manifestado a tu vida para que tú se lo muestres a Él. Entonces yo no sé cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Quizás ya te ha sanado, quizás ya te ha liberado, te ha sacado de las deudas, de la perdición. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, conforme a la revelación que tú hayas recibido, ese es el concepto que tú tienes de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga. Espero que esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida. Si tú no conoces a Dios, no dudes en contactarnos, que con gusto, hermano, te atenderemos. Gloria sea el nombre de Dios. Las puertas de la iglesia están abiertas. Estamos ubicados en el 6430 de la calle Rugby, en la ciudad de Huntington Park. Si gustas congregarte, estamos, hermano, con los brazos abiertos y estaremos felices, hermano, de que te acerques a Dios y que realmente conozcas a un Dios vivo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.